Hola chicos, bienvenidos una vez más a talleresencasa.com. Mi nombre es Laura Mejía. Recuerden que este es el curso de Historia Universal y el día de hoy vamos a hablar sobre los inicios de la República en el Perú. Si recuerdan, en la sesión pasada habíamos hablado sobre el proceso de la independencia y cómo se habían desarrollado algunas batallas para por fin consolidar un Perú libre e independiente económico, social y políticamente de la corona española o de las monarquías españolas. Después de haber consolidado la independencia, vamos a entrar a una nueva fase, o entramos a una nueva fase que es la república. ¿Qué es lo que pasa? Después de haber pasado por los procesos de independencia y San Martín es nombrado el protector o el protectorado de Perú a partir de San Martín, esto da a la luz o muestra que el Perú está dividido en dos tipos de jurisdicciones, pero que nacen a partir de los aborígenes. Las dos jurisdicciones que existen son los patriotas y los realistas. Estos se dan a notar durante el protectorado de San Martín, que duró a partir del 3 de agosto de 1821 hasta el 20 de septiembre de 1822. Entonces, si bien es cierto, estas dos jurisdicciones no están afectando radicalmente a la independencia, sí están a veces mostrando algunos indicios de rebeldía o quizá de contradicciones entre sí mismos. ¿Qué pasa durante el proceso o los inicios de la República? Se sabe que Lima, el norte y quizá el centro del país está invadido o está gobernado por esta clase, la primera clase, la clase patriota, que son personas que sí desean o que sí han luchado en la independencia. De hecho, algunos son parte del ejército o generales que han estado dentro del ejército y son la clase más leal al movimiento de San Martín. La otra parte es la Sierra Sur o la parte de la Sierra Central. Aquí está el gobierno realista, o la gente se determina como el gobierno realista. Ellos son personas que ya también han enfrentado como movimiento algunas situaciones de carácter bélico para llegar hasta la independencia. Sin embargo, no habían visto a San Martín durante las batallas, así que a veces dudan un poco y quizás son más apegados a sus realidades. Entonces, por eso son el sector realista. Ahora, si bien es cierto, estos dos se vieron o se notaron durante el proceso de protectorado, la pregunta es ¿cuánto duró el protectorado de San Martín? El protectorado de San Martín duró 17 años. 17 años nos estuvo protegiendo militar y políticamente de que otros estados nos pudiesen atacar o que un intento de España, quizá Inglaterra o Francia como monarquía vuelvan a entrar al Perú. Ahora, él tomó algunas acciones. Por ejemplo, se sabe que en el régimen político se dio algunas nuevas autonomías y se escribió un estatuto provisorio para gobernar, esto bajo su protectorado. Esta acta o este estatuto se dio el 8 de octubre de 1821, en el que se daban algunos indicios o algunas precisiones de cómo debería ser ahora el gobierno dentro de este proceso de la independencia. Quizá algunas líneas para llevar económico, social y políticamente al Perú independiente. Otra de las cosas que también suceden es que por fin el pueblo o este nuevo contexto político permite que se elija a un representante. O sea, tienen un nuevo sistema político en el que el pueblo puede elegir quién los va a gobernar. El problema es si realmente va a funcionar de esa forma durante el proceso de la República. Lo otro es que en la sociedad patriótica son los que encabezan el primer Congreso Constituyente. Como les había dicho antes, en la parte Lima, en la parte norte y hasta parte centro del Perú, está abarcado por patriotas, o sea, personas que han estado durante la batalla o durante la independencia del Perú. Estos, como han salido a la palestra durante estas batallas frente a San Martín, son los primeros en entrar al Congreso Constituyente. ¿Cuáles eran las tareas del Congreso Constituyente? Bueno, este congreso se funda el 27 de diciembre de 1821, después de que San Martín dijera que, ok, el Perú tiene que gobernarse, así que elijan un congreso que se encargue de llevar este proceso de manera transparente o que lo lleven sin alterar las decisiones del pueblo. Entonces, cuando ellos son creados, empiezan a lanzarse algunos cambios de índole social e índole política.
Por ejemplo, lo primero que se hace es crear los símbolos patrios. ¿Por qué era necesario crear símbolos patrios? El Perú durante la época virreinal había conocido y estaba cansado de los símbolos de la corona en todo lo que podían ver. Tenían símbolos en la arquitectura, símbolos en la textilería, entonces todo era español. Al momento de nosotros crear nuestros símbolos patrios, siendo propios y originarios o tener indicios originarios, vamos a poder identificarnos y poder por fin sentirnos parte de un estado. Entonces se crea la primera bandera del Perú. Esta bandera sale a la luz el 21 de octubre de 1821. Este es un nuevo símbolo social con el cual el pueblo aborigen o el pueblo peruano puede identificarse. Lo otro que también se crea es la moneda nacional. Si bien es cierto, todavía no se le había asignado un valor, o sea, no sabíamos cuánto valía en ese momento, la moneda ya era un sistema de intercambio y un sistema económico propio de nuestra independencia o de nuestra República Peruana. También se sabe que en este proceso o el Congreso Constituyente colaboró con la creación del reglamento basílico del sistema comercial. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya teníamos un sistema comercial con los otros territorios de América Hispana, o sea, de América del Sur. Sabíamos cómo comerciábamos, pero sin embargo, este nuevo reglamento que sale a la luz el 28 de septiembre de 1821 establece o enmarca cómo debe realizarse este comercio e este nuevo sistema de intercambio para que ambas partes sean beneficiarias y no se afecte la economía de la República Peruana. También se sabe que el ejército peruano es nombrado como la Legión Peruana de la Guardia. Es el primer ejército formal creado para defender la República del Perú. Otro proceso que se dio a través de este Congreso Constituyente es la formulación de la primera Marina peruana. Nosotros habíamos tenido expediciones con San Martín por el mar, pero no teníamos una escuela marina. Entonces, con este Congreso Constituyente se lanza oficialmente la primera Marina peruana. Lo otro que también se crea o se incentiva en ese momento es la Biblioteca Nacional, que fue creada el 28 de agosto de 1821. Esto con el interés de revalorar los intereses culturales en la sociedad peruana, en vista de que durante este proceso de guerras, batallas, transiciones políticas, habíamos abandonado bastante nuestra cultura o nuestro aporte cultural hacia el mundo, no solo dentro de nuestro estado. También se crean los 3 ministerios. Se crea el Ministerio de la Hacienda, el Ministerio de las Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Marina, Guerra y Marina para ser exacta. Entonces, estos 3 ministerios se encargaban de tener jurisdicción política o tener cierto poder que el Congreso Constituyente les asignaba. Esto también para poder tener un mayor control dentro de los sistemas o movimientos de esta nueva república. Lo otro que también sucedió o se empezó a mitigar es que, por ejemplo, se abolió el trabajo indígena, que era abusivo y había sido impuesto por la corona española, y se abolió oficialmente el 27 de agosto de 1821. Desde ese momento nosotros ya no tenemos que dar un tributo indígena, ¿no? Un tributo obligatorio que el virreinato nos había impuesto. Lo otro también es que se abolió la mita. Si recuerdan, y ya les había hablado en anteriores sesiones, la mita era el trabajo obligatorio, por ejemplo, en minas, que el virreinato nos había impuesto. En este caso, para la República, la mita ha dejado de existir, ya no hay obligación para trabajar en minas. Esto el 27 de agosto de 1821. ¿Pero por qué se hace? No es solo que se quiera liberar al indígena del sistema opresor del virreinato y su trabajo en la mita, sino que también hay nuevos intereses económicos. Se quiere impulsar la minería, pero de manera empresarial o quizá con inversiones de otros estados. Entonces, retirar al pueblo indígena del trabajo obligatorio en la mita es garantizar que otro sistema económico entre a trabajar en las minas sin tener resultados bélicos. Ahora, cuando se terminan de dar estos nuevos eventos sociales o nuevos eventos políticos dentro de lo que es la República Peruana, sabemos, por ejemplo, que hubo la entrevista de Guayaquil, que es un contacto entre José de San Martín y Bolívar, que había independizado la parte norte. Esto se realizó el 26-27 de julio de 1822. En estos días se empieza a hablar sobre cómo se va a dividir el territorio.
Ya les habíamos dicho que existían 3 virreinatos, o en ese momento 4 virreinatos, pero ¿cómo sabíamos qué territorios nos tocaban o qué territorios deberían ser parte del Perú? Entonces San Martín decide encontrarse con Simón Bolívar para decidir el propósito o el fin del territorio peruano. Pero sobre todo en ese momento se habló sobre la posesión de Guayaquil. La pregunta era a quién le pertenecía o a qué virreinato o ex virreinato le pertenecía a Guayaquil. Entonces, cuando estos discuten deciden que Guayaquil no debe ser asignado a la República del Perú. Y con esto se firma o se concluye la guerra por las independencias o la guerra de la independencia. Lo otro es que el Congreso Constituyente tiene que empezar a trabajar en el Perú. Ok, ya se instituyó, ya creó algunas cosas de carácter social. Ahora San Martín ya ha decidido a quién le pertenecía Guayaquil, que en ese momento era una de las producciones económicas más altas. Y el Congreso Constituyente tiene que empezar a actuar políticamente dentro del Perú para ejercer nuevamente un sistema de gobierno. Entonces, ¿qué se le asigna como labores al Congreso Constituyente? Bueno, este congreso que nació el 20 de septiembre de 1822, como ya se les había dicho antes, tiene 2 labores fundamentales. La primera es nombrar a esta nueva independencia y finalmente la nombran como la República Independiente del Perú. Oficialmente somos la República Independiente del Perú, libre económica, social y políticamente de España. Ya no somos solo la independencia del Perú, sino ahora nos han denominado la República. Es por eso que este periodo se llama la República. La segunda tarea es que ellos deben elaborar una constitución política. En este proceso hay bastantes tropiezos quizá. Como saben, al iniciar siempre un nuevo sistema de gobierno y empezar a elaborar su sistema gubernamental, a veces se les escapan no pueden abarcar todas las problemáticas o todas las situaciones que alberga esta república que es tan grande y además tiene bastante riqueza dentro de sí. Así que lo primero que se hace es, por ejemplo, a través de este Congreso Constituyente, designar algunos cargos jurisdiccionales, como por ejemplo el de la Suprema Corte de Justicia. ¿A quiénes le asignan la tarea? Le asignan al general José de la Mar, también al comerciante Felipe Antonio de Alvarado y finalmente al conde de la Vista Florida de Don Manuel Salazar. Ellos son los encargados de la nueva Corte Suprema de Justicia o de ejercer justicia. Entonces, al haber dado esto, el Congreso Constituyente se ha liberado de una carga. Y se empieza a trabajar en la constitución política de la República Peruana. Esto en el año de 1823. El Congreso Constituyente establece una base de la constitución política, o sea, les dice, ¿no? La constitución tiene que ser de esta forma y establece algunos principios de cómo debe ser nuestra constitución y qué términos debe abarcar. Finalmente se promulga se promulgan las juntas gubernativas, para ser exacto. Esto en medida de que el pueblo no se vea tan golpeado por un cambio político brusco. Ahora, ¿quién está gobernando o quién está liderando estas juntas gubernativas? Está José de la Mar. José de la Mar, el 17 de noviembre de 1822, lanza por fin la nación peruana oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que el Perú es oficialmente una nación con sus símbolos patrios, su constitución política, con un nuevo nombre que es la República Independiente del Perú, y todo esto fue el 17 de noviembre de 1822. Ahora, después de haber hablado de cómo funcionaremos económica, política, socialmente, tenemos que hablar sobre el territorio, cómo iba a ser el territorio del Perú. Recuerden que en el virreinato había muchas contradicciones sobre hasta dónde llegaban nuestra jurisdicción y que cuando por fin se establecieron habían algunas contradicciones con los nuevos gobiernos o con los nuevos virreinatos que eran colindantes. Después de haber pasado por el proceso de independencia y ahora siendo república, necesitamos restablecer nuestro territorio o nuestros límites territoriales. Entonces, nosotros ya habíamos consolidado una nación. Tenemos un nuevo carácter político, un nuevo carácter económico y un nuevo carácter social.
necesitamos saber cuál es nuestro territorio y para ello aplicamos el principio que se llama uliposidetis. ¿Qué significa? El uliposidetis o seguir poseyendo significaba que nosotros teníamos que seguir poseyendo todo lo que nos correspondía durante el virreinato de España, o sea, durante el virreinato de Perú. ¿Y qué significaba eso? Que Perú era propietario de 8 intendencias, o las 8 intendencias que funcionaron durante el virreinato. Estas estaban conformadas por Tacna, Trujillo, La Libertad, Puno, Cusco, Arequipa, Huancavelica, Huánuco, Tarma. Entonces nosotros hemos vuelto a heredar todo ese territorio y ese es el territorio de la República Independiente de Arequipa. Ahora, dentro de este proceso o dentro de este nuevo sistema de territorios hay algo que se implementa, que es la libertad de los pueblos o la libre elección de los pueblos, libre determinación de los pueblos. ¿Qué quiere decir? Si yo soy un poblador que está limitando con otra república y no deseo pertenecer a la república que debo pertenecer porque era parte en el virreinato, tengo la libre elección de irme con la que me convenga. O sea, el pueblo puede elegir o determinar a qué república puede anexarse. Entonces, ahí existen algunos cambios. Por ejemplo, se sabe que Maina y Jaén pasan a la audiencia de Quito. Ya dejan de pertenecer a lo que era el territorio del Virreinato del Perú o a la República Independiente del Perú. También se sabe que Guayaquil y Quito pasan a la Gran Colombia. O sea, todas estas se unen al sistema que había liberado Simón Bolívar. Es así que perdemos este sector, pero sin embargo, como existe este principio de la libre determinación, se les deja ir sin ningún enfrentamiento político o ninguna batalla o alguna acción de carácter bélico. Lo otro es que debemos reformular los recursos económicos. En este momento nosotros empezamos a notar que en la República del Perú existen recursos que son altamente explotados. ¿Y cuáles son estos recursos? Son el salitre y el guano. Lo que empieza a darse en el Perú es que, por ejemplo, estos recursos son bastante utilizados, no solo por un carácter agrícola, sino también por un carácter militar, y son exportados a otros lugares del mundo, ni siquiera solo de América. Si bien es cierto, su principal intercambio económico eran con los que estaban colindando, ellos también exportaban bastante de salitre a Inglaterra, que era donde se utilizaba como carácter bélico para armar parte de las municiones que tenían que emprender en la guerra o que se iban a utilizar en la guerra. Entonces vamos a especificar un poco más de qué se trataba. Por ejemplo, el guano, que es uno de los pilares económicos, era un fertilizante, naturalmente, se daba en las islas guaneras y aquí se enmarca un sistema de comercio en el año de 1845 con el presidente Ramón Castilla. Él establece cómo va a ser nuestro sistema comercial de guano y cómo se va a exportar hacia otros lugares. Lo otro que empieza a notarse bastante es que otro pilar de la economía es el salitre. El salitre, como saben, sale de Tarapacá o estaba en las salitreras, estaban ubicadas en Tarapacá. Eran de fin agrícola, pero también era de fin bélico, como les había dicho antes. Servían para armar a las guerrillas o a los movimientos militares. En el año de 1872 ocurre algo particular, ocurre el estanco del salitre. ¿Qué quiere decir? Que se decide reformular el sistema de la exportación del salitre y por lo tanto por un tiempo se corta la explotación intensiva de este recurso hasta que se puedan reformular estas nuevas coyunturas de este comercio. Ahora, hay un tercer elemento que si bien es cierto no era un elemento que salía bastante a la luz porque su aporte económico era mínimo, pero sí existía, que era la lana en el sur del Perú. Esta lana se exportaba a los diferentes virreinatos y a pesar de que no contribuía con la economía de carácter tan coyuntural o tan fuerte como el salitre y como el guano, sí aportaba a tener estabilidad y además generaba otro sistema de producción para los aborígenes o para los indígenas que ya estaban libertos en ese momento por la independencia o la nueva República del Perú. Lo otro que también está pasando dentro de las transformaciones que estamos sufriendo en la República es el caudillismo y las guerras, o las guerras de Perú con Bolivia, por incitaciones de Bolívar.
¿Qué es lo que está sucediendo? Como saben, los caudillos son jefes militares. Eso también ya lo habíamos hablado en sesiones pasadas. Estos jefes militares empiezan a iniciar conflictos bélicos con la intención de adquirir cargos dentro de la República Independiente del Perú. Ahora, el problema es que estos, aparte de ser políglotas, o sea, que son políticos y que quieren apostar por nuevos cargos, también son militares y por lo tanto pueden organizarse para dar un golpe de Estado o para llegar a la presidencia por golpe de Estado. Es así que el 20 de julio de 1828 inician una guerra con el Perú, o le inician una guerra al Perú. Se podría decir que era casi una guerra civil, porque de hecho era una organización que nacía del Perú para luchar contra el Perú. Sin embargo, ¿cuál era la excusa o por qué ellos estaban declarando una guerra? Porque si bien es cierto, ellos tenían la intención de llegar al poder, tenían que tener un fundamento lo bastante sólido como para hacer que esta guerra sea aceptada o sea financiada. Entonces, ellos lo primero que hacen es decir que Bolivia debe estar en contra de Sucre por un tema territorial. En ese momento Sucre era quien nos estaba gobernando. Así que hay una pelea de intereses o fines económicos para luego concluir con nuestra independencia y quizá esa fue una acción fallida. En ese momento se sacrificaron bastantes vidas humanas que pudieron haberse no dado si se aceptaba en nuestro nuevo sistema político y nuestra nueva organización social y sin que los caudillos intentasen conseguir conseguir nuevos cargos dentro de la política, sino aceptar la transformación económica. Ahora, dentro de esto también sabemos, por ejemplo, que hubo la Confederación Peruano-Boliviana. Al inicio esta confederación es bastante pacífica, de hecho se trata de que el Perú y Bolivia se anexe y se vuelva como el Alto Perú. En este momento, Luna Pizarro, José de la Mar, Manuel Lozano y Agustín Gamarra generan una confederación Perú-Boliviana en el que duró desde el año de 1836 hasta 1839. Lo que está sucediendo es que se realiza una asamblea en Huaura, donde ellos deciden cómo deberá anexarse o cómo deberá ser esta nueva confederación. La idea es que al juntar Perú y Bolivia se junten algunos recursos económicos que puedan ser más productivos para estas dos repúblicas y también reforzarse militar y políticamente para futuros ataques o intentos de ataque. Se lleva a cabo, por ejemplo, la Asamblea de Sicuani. En la Asamblea de Sicuani se sabe, por ejemplo, que Ramón Herrera y Pío Tristán, que es el representante de Bolivia, llevan a cabo una asamblea en la que se va a dar a conocer quién va a ser el nuevo protector de esta confederación o esta nueva convergencia entre Perú y Bolivia. Así que durante este proceso ellos empiezan a enmarcar incluso algunas políticas de gobierno dentro de esta nueva convergencia. Otra de las cosas que está sucediendo durante este nuevo periodo es que se intentan lanzar algunas campañas restauradoras. ¿Qué quiere decir? Se sabe, por ejemplo, que hubo exiliados en Chile. Algunos de estos son, por ejemplo, Agustín Gamarra, Felipe Pardo y Aliaga. Estos se unen para iniciar un primer movimiento o una primera expedición que tiene la intención quizá de recuperar algunos territorios o algunos principios a favor de las monarquías o de los virreinatos. Entonces, se sabe que ellos deciden o realizan un pequeño encuentro bélico, que es el Blanco Encalado, que es una acción militar de Chile que hace que los chilenos lleguen a Quilca o desembarquen en Quilca, en Arequipa, pero finalmente son derrotados porque se lanza un contraataque que inmediatamente derrota esta intención de restaurar o estas guerras restauradoras, ¿no? Estas campañas restauradoras. En ese momento se le obliga a firmar el Tratado de Pau Carpata en el año de 1837, en el que se garantiza que no va a volver a existir este tipo de ataques o este tipo de corrientes. Sin embargo, como ya se había planificado anteriormente,
se lanza una segunda expedición o un segundo intento, que está dirigido ya también por el Ejército Unido de Restauración de los chilenos, con algunos peruanos que están dirigidos por el general Manuel Pulsen. También está Agustín Gamarra y aquí se desarrolla una batalla que sí es un poco más grande y quizá el enfrentamiento político tiene más consecuencias, que es la batalla de Yungay. Se lleva a cabo el 20 de enero de 1839. Aquí comienzan los conflictos bélicos, pero también se garantiza que ningún intento de la monarquía vuelva a restablecer un sistema de gobierno opresor en la nueva República Independiente. Espero que esta sesión haya sido productiva para ustedes. Es una etapa de la historia un poco dolorosa porque si bien es cierto nos da el beneficio de ser independientes, pero también nos cuesta algunas vidas humanas de nuestro pueblo peruano. Así que los espero en la siguiente sesión. No se olviden que esto es talleresencasa.com y los veo.